José Gervasio Artigas fue un militar y estadista rioplatense que actuó durante la Guerra de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y que se destacó por ser el heraldo del federalismo en lo que hoy son Uruguay y Argentina. Recibió los títulos de Jefe de los Orientales y Protector de los Pueblos Libres. Es recordado en ambas márgenes del Río de la Plata. En Uruguay es el héroe nacional, el máximo prócer del proceso independentista, donde se le considera el padre de la patria. En la Argentina ha habido un proceso de revisionismo sobre la figura de Artigas a partir del cual se le reconoce también como prócer de la independencia nacional. Biografía. De 1764 a 1810, la formación. Nacimiento y familia. Adolescencia. Mujeres e hijos. Militar. Primer matrimonio y nuevos hijos. De 1810 a 1820, la etapa revolucionaria. Ingreso tardío a la Revolución de Mayo. El éxodo del pueblo oriental. Las instrucciones para la Asamblea del año 13. La Liga Federal. Segundo matrimonio y otros nuevos hijos. La invasión luso-brasileña y la guerra contra los unitarios. Conflicto con Ramírez. De 1820 a 1850, el exilio en Paraguay. Rodeado por todos lados por los lugartenientes de Francisco Ramírez y viendo su causa definitivamente perdida, el 5 de septiembre de 1820, José Artigas cruzó el río Paraná hacia el exilio en Paraguay, dejando atrás su patria y su familia. El dictador paraguayo José Gaspar Rodríguez de Francia le dio refugio, pero cuidó que no conservara ninguna influencia política, ni mantuviera correspondencia con nadie fuera del Paraguay. Su único acompañante durante el resto de su vida fue el negro Alsina. La campaña de los 33 orientales inició la liberación de su provincia del Imperio del Brasil en 1825. Pero la complicada guerra del Brasil y las intromisiones diplomáticas de Gran Bretaña, llevaron a la independencia del Estado Oriental del Uruguay en 1828, en la cual Artigas nunca participó. Confinado a la lejana e inhóspita villa de San Isidro Labrador de Curuguati, allí vivió cultivando la tierra hasta la muerte de Rodríguez de Francia y no causó problema alguno a las autoridades paraguayas. Fue en esta localidad donde Artigas conoció hacia el año 1825 a Clara Gómez Alonso, quien fue su compañera hasta la muerte. De esta unión nació en 1827 Juan Simeón, el último de su larga prole y que llegó a ser teniente coronel en Paraguay, hombre de confianza del mariscal Francisco Solano López. No obstante su pasividad en el exilio, por mera precaución, fue arrestado algunas semanas después de la muerte del dictador, ocurrida el 20 de septiembre de 1840. El nuevo gobierno de Carlos Antonio López, primer presidente constitucional del Paraguay, lo trasladó a Asunción, donde disfrutó de su plácida ancianidad en el barrio asunceno de Trinidad, residiendo en la propia quinta y viray del presidente de la República, rodeado del afecto de los paraguayos. Allí falleció, 10 años después, el 23 de septiembre de 1850, a los 86 años de edad. En el mismo día, un carretón sin toldo, arrastrado por bueyes, llevó su cadáver desde su rancho hasta el cementerio de la Recoleta, acompañado de Benigno López, hijo menor del presidente, los vecinos Julián Ayala, Alejandro García y Ramón de la Paz Rodríguez y el fiel asistente Alsina. El cura simplemente registra en el libro de difuntos. Los paraguayos y guaraníes misionenses lo llamaban Cara Iguazú, título que no solo le dieron a Artigas, sino que también a Rodríguez de Francia y Francisco Solano López. Por otra parte, el historiador Gonzalo Abella recoge el apodo Oberabá Caray, título con que los guaraníes de la zona de Curuguati se referían a Artigas. Testimonio de su larga estadía en el Paraguay son una escuela pública y un árbol de Ibirapita. Destino de sus restos. En 1855, ante la gestión del presidente Venancio Flores, los restos de José Artigas fueron repatriados desde el Paraguay.
Ya en Montevideo se mantuvieron 8 meses en la capitanía del puerto y fueron retirados el 20 de noviembre de 1856 cuando se les dio sepultura en el Panteón Nacional del Cementerio Central con la solemnidad correspondiente a los servicios prestados a su país, luego de realizarse las exequias fúnebres en la iglesia matriz. Según Joaquín Requena fueron enterrados, bajo la sombra del sagrado estandarte del Divino Libertador del género humano, y en su lápida se leía la siguiente inscripción. En 1859, mientras se realizaban obras en el cementerio central, los restos fueron trasladados en forma temporal al sepulcro familiar del pariente de Artigas, el expresidente de la República Gabriel Pereira. El 24 de enero de 1864 los restos volvieron al cementerio central y fueron depositados en la rotonda del cementerio central, cuya construcción había finalizado el año anterior. En 1877 durante el gobierno de Lorenzo Latorre, la urna se cambió por otra construida, en madera de cedro enchapado en jacarandá, con incrustaciones de plata, con su correspondiente pedestal. En 1950, en ocasión de celebrarse el centenario del fallecimiento de Artigas, la urna fue colocada en un altar ubicado en el Obelisco de Montevideo para ser exhibida. En 1971, argumentando que se había obtenido información por la cual la urna iba a ser robada, se dispuso un operativo militar por el cual los restos se trasladaron al Regimiento Blandengues de Artigas de Caballería número 1, quedando en custodia del ejército. Por Decreto Ley número 14276 del 27 de septiembre de 1974, se dispuso la creación de un mausoleo para el depósito de sus restos, el que se encuentra en la Plaza Independencia, en el centro de la ciudad de Montevideo. Sus restos fueron retirados del Panteón Nacional del Cementerio Central en 1972 y estuvieron bajo la guardia del ejército siendo custodiados por los blandengues, mientras se terminaba la construcción del mausoleo. Fueron trasladados allí el 19 de junio de 1977. El mausoleo fue sometido a una remodelación a partir de 2010. El 26 de octubre de 2012, los restos del prócer retornaron finalmente a su hogar, en un acto público que contó con la oratoria del profesor Daniel Vidat. Perfil. José Artigas tuvo una actuación destacada en las guerras de independencia hispanoamericanas y en el predominio de las ideas republicanas sobre las monárquicas. Luchó sucesivamente contra el Imperio Español y el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve y contra los unitarios de las Provincias Unidas del Río de la Plata, tanto de Buenos Aires como de Montevideo. Artigas era oriental, entendiéndose como tal al habitante de la banda oriental de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que estaba compuesta por lo que actualmente es Uruguay y por parte del actual estado brasileño de Río Grande del Sur. De manera directa, sus luchas se orientaron a la conformación de la Liga Federal, organizada estrictamente sobre los principios de la República y del federalismo. A la Liga Federal se unieron, además de la provincia oriental, las provincias de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y los pueblos de Misiones bajo el control de Andresito Guazurarí, todas ellas parte actual de la República Argentina, por entonces las Provincias Unidas del Río de la Plata. Su férrea defensa de la autonomía federal de las provincias contribuyó de manera indirecta a la independencia de España de los territorios que conformaron la Liga Federal. En 1828, al concluir la Guerra del Brasil, parte de la provincia oriental, el norte se mantuvo en poder brasileño, se transformó en un estado independiente del resto de las provincias argentinas surgiendo el estado oriental del Uruguay, cuando Artigas ya se encontraba en su largo exilio en Paraguay, país donde murió. Es decir que Artigas jamás consideró a la banda oriental como país independiente, ni nunca la llamó Uruguay. Legado. Las raíces del ideario de José Artigas tienen dos fuentes principales. Artigas leyó en su adolescencia libros que provenían de Europa y Estados Unidos, como Sentido Común de Thomas Paine y El Contrato Social de Rousseau, entre otros de autores de la Ilustración. Fue educado en una escuela católica de franciscanos, de la que se retiró a las estancias de su padre, a la que se ubicaba en las tierras que lindan la villa de Casupa. En la primera etapa de su vida no fue influido por ideas revolucionarias.
Su educación no fue muy ortodoxa, aunque sí demostró brillantez en su desempeño. Cuentan cronistas de la época, que en el tiempo de su campamento de purificación, en que contaba con 3 o 4 secretarios, les dictaba cartas simultáneamente a los 4, con sorprendente lucidez, en las que se ocupaba desde la organización administrativa y política, pasando por cartas diplomáticas y asuntos menores como restituciones de bienes a gente del pueblo, o fijar pensiones para viudas e hijos de sus combatientes caídos en acción. De su vinculación con la campaña adquirió experiencia para la revolución que luego llevó a cabo. En la opinión del investigador Carlos Maggi, lo que marcó a Artigas en su adolescencia fue su relación con los indígenas, negros y gauchos. Se mezclaron sus raíces, su avidez, lo que leyó y su contacto con la alta sociedad montevideana y con la parte marginada de la sociedad. El ideario artiguista se componía de ideas políticas, las que se expresaron en las instrucciones del año 13 y en la conformación de la Liga Federal. También tenía ideas socioeconómicas, que se expresaron en el Reglamento de Tierras, el Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el fomento de su campaña y seguridad de sus hacendados y el Reglamento Provisorio de Aranceles Aduaneros para las provincias confederadas de la Banda Oriental del Paraná. Homenajes. Varios países homenajean a Artigas. En Uruguay se adoptó la que fuera bandera de la Liga Federal como uno de sus símbolos patrios, bajo la denominación de Bandera de Artigas. Además se creó el departamento de Artigas en su honor, cuya capital es la ciudad de Artigas. También se le han dedicado varios himnos, titulados Himno a Artigas. En Argentina, Artigas es considerado uno de los comandantes héroes de la Guerra de Independencia Argentina y el creador del federalismo rioplatense. Por estos motivos la misma bandera de Artigas es hoy oficial en la provincia argentina de Entre Ríos, y la de Misiones tiene su bandera inspirada en la de Artigas. En gran parte de las principales ciudades argentinas existen monumentos a Artigas o calles e incluso barrios. En Santa Fe, capital de la provincia homónima, se puede apreciar un monumento a Artigas en la rotonda del cruce entre las avenidas Costanera y Javier de la Rosa, así como también en las ciudades entrerrianas se encuentran monumentos que lo conmemoran, como en Concepción del Uruguay y Concordia con plazas y calles con su nombre. Por Decreto Ley 1255 de 1955 el gobierno argentino dispuso la construcción de un monumento a Artigas en la Plaza República Oriental del Uruguay, en el conspicuo barrio de La Recoleta. Fue construido por el escultor José Luis Zorrilla de San Martín y por el arquitecto Alejandro Bustillo, inaugurado en abril de 1973. En el Parque 3 de Febrero, de la ciudad de Buenos Aires, desde 1910 homenajea a Artigas un retoño de Libirapita que se encontró en su última morada. Desde el 10 de junio de 2013, la Ruta Nacional 14 lleva el nombre de Artigas. En Asunción de Paraguay, lleva su nombre una importante avenida que culmina en el Jardín Botánico, donde se encuentra la Escuela Artigas, solar en el que el prócer pasó sus últimos años en el exilio. También en Asunción el 8 de noviembre de 2002 fue inaugurado un monumento a Artigas en la Plaza Uruguaya. En Chile, en Santiago de Chile, se encuentra una estatua en su honor en el bandejón central de la Alameda del Libertador Bernardo O'Higgins, entre las calles 18 y San Ignacio en México sobre la Plaza Uruguay, situada entre la Avenida Masaryk y la calle Juana de Ibarbourou, en la colonia Polanco. Hay también una estatua del general y, al pie, varias de sus frases célebres. En Estados Unidos existen estatuas de Artigas en Constitution Avenue en Washington D.C., en la Sexta Avenida de Manhattan, en Newark y en Montevideo. En España hay una estatua suya en el Parque del Oeste de Madrid, siendo una obra del escultor Juan Luis Blanes, que a su vez copió de la de Santiago de Chile, y fue donada por la Embajada uruguaya para ser instalada en este emplazamiento en 1975. En Ecuador, en Quito existe una plaza llamada Plaza Artigas con una estatua del mismo. En Guayaquil también hay una estatua de José Artigas donada por la República Oriental de Uruguay. Películas. 1950, José Artigas, protector de los pueblos libres. Documental dirigido por el italiano Enrico Gras. 2006, El pequeño héroe, dirigida y guionada por Roberto Valletto.
Película de animación sobre la infancia del héroe. 2011, Artigas, La Redota, dirigida por César Charlone, producida por Sancho Gracia, con Jorge Esmorís en el papel protagónico. 2017, La fuga de Artigas, documental dirigido por Fabián González. Drama sobre la deserción de Artigas de las fuerzas españolas. En el arte. Véase también. Historia de Uruguay. Archivo Artigas. Bicentenario de Uruguay.